Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura, en una ocasión especial, Más que Arquitectura en sitio podemos llamarla a esta situación de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí contigo, Ernesto García Sánchez de Taller 62. Bienvenido, man. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme aquí. Gracias. A su programa. Gracias, Ernesto. Muy contentos. Javier Alonso, un gusto compartir contigo el micrófono, man. De nueva cuenta, man. ¿Qué dices? Y además en un formato distinto. Qué padre. Así es, ¿no? Pues buenísimo. Creo que este será el inicio de muchos que vayamos dando un tour por talleres y por rincones y por cosas que están sucediendo en la ciudad y aquí en Yucatán, y pues exploremos qué sucede, ¿no? Sí. Antes de meternos al tema y ver qué es Taller 62, dónde está, qué podemos ver aquí, qué podemos tomar un cafecito. Ernesto, platícanos por favor un poco de dónde vienes, tu inquietud con el arte, de dónde sale y pues cómo llegaste por acá. A ver, yo vengo de Cuba, de La Habana, Cuba. Llegué a México hace 5 años por mi relación sentimental. Tengo una esposa. El amor. Que tiene un hotel aquí en Holbox. De acuerdo. Y entonces en la relación desarrollamos una dinámica que era compartir tiempo entre Cuba y Holbox. Y durante esos años eso funcionó súper bien, pero hasta que llega el COVID nos quedamos encerrados en Holbox. La situación en Cuba se puso muy mala y nosotros entonces tomamos la decisión de buscar una ciudad cerca de la región que nos permitiera establecernos. De acuerdo. Y entonces así fue como aterrizamos aquí en Mérida. Y bueno, estudié arte durante 10 años prácticamente en Cuba. O sea, vengo de una tradición de arte. Mi padre es artista también. ¿Siempre estuviste rodeado de arte cuando eras niño? Sí, totalmente. Y nadie nunca me obligó. Y yo nunca me cuestioné lo que quería hacer en la vida. O sea, yo sabía lo que yo quería. Se iba dando y era lo tuyo, como jugar con formas, colores, etcétera. Sí. O sea, yo nunca me cuestioné, ay, no sé lo que quiero hacer o no sé qué, nunca. Estaba claro. Yo sabía desde chiquito lo que yo iba a hacer. Porque como yo no fui un niño tan de la calle, callejero, quedarme en la casa pintando era fantástico. O sea, no era un castigo para mí. ¿Qué hay, ahorita que nos platicas el tema de Cuba, México, qué hay esto? Se conoce poco, yo creo, aquí, más que nada en historias, de la Escuela de Arte de Cuba, ¿no? Que si bien hemos recibido mucha calidad, muy buenos artistas, pues se habla como que, es buena, pero ¿por qué hay? ¿Cómo, no? ¿Por qué es buena? ¿Cuál es su proceso? La escuela de Cuba Cuba es un país que, a pesar de ser una isla bastante pequeña en el Caribe, ha producido una cantidad de artistas increíble, grandísima. Y yo creo que durante muchos años el sistema de enseñanza propició eso. Claro. Porque a principios de la revolución hubo un proyecto que se llamó la Escuela Nacional de Arte, que fue una escuela que básicamente lo que hicieron fue buscar a los niños, a los talentos de distintas ciudades del país y traerlos a estudiar arte. Entonces ahí crecieron un montón de personas que con el tiempo se convirtieron en artistas súper consagrados. De acuerdo. Y otros que no, pero sí existen un montón. Claro. Y ya después se crea en el año 76 el Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de Arte, que fue en la que yo estudié. Buenísimo. Y ahí ha sido como una gran dinastía, ¿no?
El profesor mío fue alumno de mi padre, pero además mi padre fue alumno de no sé qué. Es como una dinastía de gente. Sí. Una cosa súper loca. Y sobre todo herencia. Mucha herencia, ¿no? De todo creo, hacer. Una clave que creo que todos conocemos y que en mucho desarrollo de ciencia funciona es la selección, ¿no? La selección, digo, en el caso del campo, si lo tenemos muy fácil de entender, hay una selección de las mejores semillas y de ahí pues vienen las mejores plantaciones y si de esas seleccionas a los mejores, ¿no? Y haciendo refinamiento. Y son exámenes bastante complejos porque un ejemplo, en mi época, de todo el país, o sea, aplicaban a esa escuela todo el país. Quedábamos por año como 18. Alumnos de todo el país. Tenías que estar en talento aplicado, rigor, disciplina, de hecho, además, ¿no? Sí. De hecho, yo hice el examen una vez y no entré. Tuve que hacerlo la segunda vez. De acuerdo. Al segundo intento, porque era mucho la competencia y la cantidad de propuestas de alumnos y tal. Y sí, un ejemplo, ahora mismo en Mérida, los artistas cubanos que habemos, en un 80% estudiamos en esa escuela. Jimmy estudió en esa escuela. De acuerdo. Marco también. O sea, que todos nos conocemos, las intríngulis de ese sistema, porque todos pasamos por las mismas aulas, ¿no? Se vieron hace años, ¿no? Forma. Y ahora se han encontrado aquí en Mérida. O quizás no nos vemos porque quizás pertenecemos a generaciones diferentes, pero tenemos historias bastante parecidas, ¿eh? Cuando los encuentras te das cuenta que dices, este es alguien que creció del mismo lugar que yo, ¿no? Es de mi tribu, claro. Es de mi, es de mi tribu, obviamente. Claro. Y de ahí, de Cuba a Mérida, ¿qué cualidades crees que tiene Yucatán y Mérida en específico para que este talento se siga gestionando? Y como polo atrayente, ¿no? Porque, claro, qué coincidencia que llegan acá. No es una coincidencia, o sea, hay que partir de una máxima. O sea, nosotros los cubanos llevamos años inmigrando a distintos países, ¿no? Por la situación económica o social de nuestro país. Claro. Y en estos últimos años hemos vivido una crisis bien intensa y entonces eso nos ha hecho un poco correr, un poco buscar como una segunda casa, ¿no? Claro. Y Yucatán en ese sentido es un lugar fantástico porque nos queda cerca, porque culturalmente hay mucha cercanía. Siempre ha habido intercambio, ¿no? Y siempre ha habido, desde el siglo XIX existía un vapor que salía Progreso a Habana. A los estándares de hoy eso es como si hubiese un vuelo diario en el aeropuerto, ¿no? Claro. Y congénito, porque en todas las familias de yucatecos, inclusive en la mía, hubo a alguien de nuestra familia que se enamoró de un cubano, de una cubana, que se vinieron para acá o que se fueron para allá. Claro. ¿Sí o no? Sí. Siempre ha habido intercambio. Bueno, tenemos hamacas, ¿no? Y vienen de Cuba incluso las hamacas. No, es que Cuba siempre fue un lugar de tránsito. La cosa interesante es que Cuba es, incluso en los procesos de la conquista, Cuba es el primer puerto donde toca Cortés y donde tocan toda esta gente y después llegan acá. O sea, como Cuba, de Cuba después se exportaban. Un vínculo directo. Entonces a Cuba iban los ingleses, iban los españoles, entonces era como un sitio de tránsito. Y ese sitio, cada vez que tú generas un sitio de tránsito, generas diversidad. Se establece una multiculturalidad ahí. Así es. Conviviendo. Buenísimo. Sí. ¿Y de dónde nace la idea de hacer o fundar el Taller 62? La idea del Taller 62 nace de una máxima muy práctica. O sea, yo estaba trabajando aquí en el centro, en un espacio mucho más pequeño. Era una casa rentada, tenía muchas limitaciones a la hora de regar, hacer cosas. Entonces, de hacer algo como esto que estamos viendo, ¿no? De pronto mi proceso artístico empieza a crecer en términos de demandas de proyectos, exhibiciones y tal, y necesito un espacio más grande.
incluso también para producir esculturas grandes y tal. Y se me ocurre una idea muy básica, que es, ¿qué tal si rento un lugar en el centro y a lo mejor que sea lo suficientemente grande para montar quizás un café o algo adelante, y ese café en el futuro nos ayude a pagar los gastos del taller? Esa fue la idea inicial. Buenísimo. Pero eso fue antes de encontrar este sitio. Cuando encuentro este sitio, la distribución de este sitio me permite hacer muchísimas más cosas. Ahí digo, bueno, ahí tengo que prácticamente replantearme el proyecto completo. Y ampliarlo, ¿no? Claro, puedo invitar artistas, hacer talleres, hacer conferencias, charlas. O sea, tengo la distribución perfecta que me permite hacer todas esas actividades sin que la intimidad de mi proceso se vea afectada. De acuerdo. Porque yo, si hay mucha gente, cierro la puerta y estoy aquí, o sea, ¿estás en tu taller de vuelta? Sí, ¿no? sí. Entonces encuentro este sitio, inmediatamente le metimos restauración, o sea, reestructuración y tal, y abrimos hace 4 meses, nada. Y estamos aprendiendo toda esta aventura. ¿Cómo yo visualizo esta aventura? Este soy yo saltando a una piscina de noche sin saber si hay agua o no. Okay. Es como la manera más gráfica. Un salto al vacío, ¿no? Sí. Pero eso sí me dio más miedo. Porque yo no soy empresario. O sea, yo estudié arte, soy artista, hago pinturas y esculturas, no soy empresario, no tengo experiencia haciendo este tipo de trabajo. Y sí, ha sido un trabajo muy lindo y muy interesante ir poco a poco aprendiendo cosas, ¿no? Porque todos los días aprendes un poco de cosas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, digo, la base de todo que dices, el tema de la cafetería, el taller y eso, hace mucho sentido económico. Digo, no eres empresario posiblemente, pero estás a 2 pasos o a nada. Es un concepto totalmente actual y que funciona perfecto, ¿no? Y además te permite que venga gente. Sí, ¿no? Exacto. Es también siguiendo los consejos de mis amigos. Afortunadamente tengo muy buenos amigos y siempre me han dicho, oye, en cuanto te vaya bien en el arte, invierte en un plan B en tu vida. O sea, invierte en proyectos, invierte en cosas cercanas a ti que tú puedas crecer con eso, porque el arte es muy irregular y hoy en día estás aquí, pero mañana estás aquí. O sea, no que te vaya bien en el arte no significa que eso sea una situación permanente. Claro. De acuerdo. ¿Sabes? Entonces, ahí uno tiene que aprender como a diversificar sus tareas y sus intereses en cosas, porque si nada más dices, no, yo nada más hago esto y ya, sí, perfecto, pero corres un riesgo grande de que a lo mejor si eso no te funciona muy bien en tu vida, no sé qué, después llegan las frustraciones y lo Exacto. que llega. Y fíjate cómo, y precisamente eso te iba a comentar ahorita, cómo en algún punto de la vida habíamos escuchado que es que no puede ser todo a la vez, o el artista que se dedica a otra cosa no lo veían tan como bien, tan ¿no? serio, como artista serio, serio. estás jugando con el arte, cuando hoy es un modelo muy productivo y bien dirigido, como estás comentando, porque desde el punto de vista económico tiene todo el sentido, resuelves un flujo y el otro te deja la utilidad, ¿no? Claro. Ocupas tu tiempo. Cuando no te puedes estar concentrado en el arte, te metes en la operación de un negocio que te permite salirte y volver a entrar y ser más eficiente. Sí. ¿no? Entonces, es que siempre ha habido una confusión, no sé si es una confusión o un malentendido, que los artistas debemos solamente dedicarnos al arte y entrar como en esta imagen romántica de estar trabajando en un estudio hasta que llegue alguien que nos descubra y nos lance, y nosotros somos como así. Claro. Muy romántico, ¿no? Muy romántico, pero que te bañen y todo para que ya puedas salir. No nos damos cuenta que gran parte de la historia del arte se ha hecho por encargo, no se ha hecho por inspiración. O sea, Miguel Ángel no se despertó, se dijo,
tengo unas ganas de esculpir el David hoy. Amanecí con deseo de esculpir el David, ¿sabes? Claro. O sea, vino alguien de atrás y digo, oye, ya quiero habían unos que me tiempos, hagas ya habían esto, cosas, ¿no? Que tuvo que sacarlo. La Capilla Sixtina no se pintó por sí sola, ni por inspiración, en fin. O sea, el arte siempre ha manejado una estructura en cual yo creo que muchos artistas se han confundido y creen que uno es el centro de la atención y para nada. O sea, yo digo que nosotros los artistas somos como una especie de obreros sofisticados que trabajamos para artesanos, para una élite que es la que nos mantiene de alguna forma. Al menos los artistas que pretenden vivir de lo que hacen. De acuerdo. ¿Vale? Existen otros artistas que no, que tienen otra estructura, que nada más dejan su obra y trabajan en otra cosa y no venden su obra, y eso está perfecto igual. O sea, todo es completamente lícito. No existe una estructura mejor que la otra. De acuerdo. Sí. Y en tema de estructuras y arte y obra, ¿qué hay de tu obra? Hay un tema de colores, hay un tema arquitectónico que decías, Javier, ¿no? Cuando llegas y ves estas profundidades, los ángulos, pues todo lo que se va dibujando, ¿qué hay con eso? Sí, mi trabajo siempre ha sido una gran preocupación por la abstracción. O sea, yo de alguna forma me di cuenta que me sentía muy interesado en explorar fenómenos que no tuvieran que ver con una narración específica o explícita, ¿no? Y la abstracción me permite filtrar, establecer un proceso mental en el cual tú puedes filtrar muchas cosas, imágenes, textos, información que vas consumiendo en el día a día, la vas filtrando. Y eso vas creando, tú propiamente vas como moldeando tu propio mundo, ¿no? Dentro de eso. Claro. Entonces, durante mucho tiempo he ido dentro de la abstracción, por supuesto, investigando un montón de artistas que tengo como referente y tal, ¿no? He hecho como pequeñas investigaciones dentro de ese gran mundo, en cual comprende, o sea, en un principio ha estado más interesado por la cosa más expresionista, en otro por la cosa más, digamos, más matérica, y ahora está un poco más enfocado, enfilado hacia preocupaciones que tienen que ver más con el corte geométrico, diseño, minimalismo, pero siempre manteniendo un hilo conductor que es como una manualidad, como una artesanalidad dentro del proceso de la hechura de la obra. ¿No? ¿Te refieres a cierto tipo de técnica, no? Sí, como me gusta que las obras luzcan, que son hechas a mano, no son hechas industrialmente, como planteaban otros movimientos. Son un grado de perfección también dentro de lo que podemos apreciar. Sí, ¿no? Me gusta trabajar precisamente bajo un aparente esquema de perfección, pero enfocándose principalmente en la imperfección. Claro. De acuerdo. O sea, cuando tú ves una pieza mía, aparentemente está perfecta, limpia, pero cuando te acercas hay un montón de imperfecciones sutiles. O sea, cositas, cosas que pasan en el proceso, que es lo que hacen vivo la pieza, ¿no? Es como la historia de la propia pieza visible ahí. Y qué interesante, perdona, Gesan, qué interesante cómo antes buscabas en el arte o en muchas cosas en la mano la perfección o el famoso, ¿cómo se llama esta técnica? Hiperrealismo, ¿no? Sí. Llegar a casi a lo que el ojo puede ver una fotografía, ¿sí? ¿no? Una fotografía. Y hoy con este comentario, y lo ligo un poquito con las impresoras 3D y con toda la tecnología que tenemos, lo que vamos a empezar a resaltar es las limitantes del cuerpo humano, porque la máquina va a poder llegar a donde sea, pero la limitante del cuerpo humano va a empezar a tener una belleza ahí muy, muy presente. Esta imperfección misma, ¿no? No, lo lindo del arte, yo creo, de forma personal, es que lo que tú eres capaz de hacer, cualquier gesto, así sea mínimo, ese gesto se queda ahí, te trasciende a ti. O sea, tú te vas y eso se queda, ¿sabes? Es como
una huella que tú estuviste aquí, ¿no? Y eso es de las cosas más lindas, yo creo, que tiene el arte, ¿no? Ahora, de influencia, hablas de textos, imágenes, tal. Sí. ¿Qué de esto te estimula más? Y tal vez Yucatán tiene que haber algo dentro de esta fuente de inspiración de alguna manera. En sentido general, me fascinó a mí desde que llegué aquí la relación que tiene este país con la geometría. Es impresionante. Cuando tú ves las culturas antiguas mexicanas, las clásicas, las preclásicas, las postclásicas, todas tienen una relación directa con la geometría. Sí. Y me interesa mucho cómo la relación de México con la monumentalidad. O sea, es interesantísimo cómo en este país todo el mundo lo ve todo en grande, ¿sabes? O sea, es como si vamos ¿Hay otra forma? A construir una cosa, vamos a construir algo grande, unas pirámides grandes, y vamos a hacer unos edificios grandes y todo así como grande, ¿no? Sí, todo tiene que ser un statement de algo, ¿no? De fortaleza. Somos los hijos del sol, Ángel Sánchez. Es un del statement, maíz. es un statement de fortaleza, ¿no? Creo yo, no sé, al menos quisiera creer eso. De acuerdo. Sí. ¿Y qué hay? Aparte del color, de la luz que hay en Yucatán, ¿no? Aquí cercanos al Ecuador, pues similar puede ser a Cuba, la luz, ¿no? Es una luz sentido. bastante parecida a la de Cuba. Ajá. Pero sí, es una luz hermosa. O sea, no te encuentras esta luz en muchos sitios del mundo. En muchos otros sitios del mundo te encuentras otras luces, ¿no? Claro. Lindas igual. Pero aquí hay algo especial. Y no por gusto, este sitio ha sido escenario del asentamiento de grandes culturas. O sea, definitivo, este sitio tiene algo muy especial. Y sí, de alguna forma eso se traduce en el trabajo de uno, pero no lo hago nunca desde la cosa literal, de ahora quiero hacer un trabajo sobre la luz de Yucatán. De Yucatán. No, eso de alguna forma está ahí y de alguna forma se refleja en lo que hago, ¿no? Ok. Sí. Okay. Me queda claro y el comentario me gusta y lo quiero resaltar como parte de la inspiración de esta geometría viene de la arquitectura, ¿no? En diferentes épocas, posiblemente prehispánicas, las pirámides o post, pero hay una relación directa con el espacio construido y con la arquitectura de las ciudades. Sí, ¿no? y con arquitectura y con estilos internacionales también. O sea, al principio yo estudiaba cosas más internacionales y uno va creciendo y se va dando cuenta de lo que uno tiene, ¿no? Entonces, está mejor de donde vengo. Yo al principio estudiaba arte americano, arte europeo, no sé qué, y ahora estoy viendo arte americano, o sea, latinoamericano, arte del Caribe, arte de distintos tipos de las regiones de América, ¿no? Que a veces puede ser hasta más antiguo, ¿no? Sí, ¿no? Y que tiene una línea, una conexión directa con tu propia historia. Claro. ¿Sabes? Yo fui privilegiado de conocer en Cuba a uno de los últimos pintores del grupo de los 10 pintores concretos cubanos. Entonces para mí, conversar con ese señor era como conversar con la historia del arte un poco viva, ¿no? ¿Cuál fue una de las lecciones más importantes, crees, que te dejó este pintor? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Pedro de Orá. Pedro de Orá. De Orá. De Orá. Sí, con acento en la G. De acuerdo. La lección más importante que me enseñó es nunca dejes comida en el plato. Ah, wow. Okay. Me encantaba. Porque nunca sabes cuándo vas a volver a comer. O sea, era interesante que él se sentaba, él iba a mi casa y fue pocas veces a mi casa, pero las pocas veces que fue, era interesante. Se servía el almuerzo, comía, y ya cuando quedaban 2 o 3 arrocitos, él se las ingeniaba para agarrar hasta el último arroz, ¿no? Y uno siempre le preguntaba, oye, Pedro, ¿estás ahí tratando? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y dice, no, pero no quiero dejar nada. O sea, y también es como una obsesión visual, ¿no? La cosa de dejar el plato limpio. Eso traducido al arte, qué locura, ¿no? Sí.
Creo que yo tengo ese vicio también de limpiar el plato. Sí, yo tengo otros vicios también con la comida que son tremendos, pero bueno. Okay. Entonces, ¿relacionas el tema de limpiar el plato con algo visual o con algo? Sí, hay muchas acciones que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad que se la atribuimos nada más que a cosas aparentemente banales, pero que tienen mucha importancia dicen mucho de cómo nosotros funcionamos. El proceso mental. En los procesos mentales. Y por supuesto, si estás hablando de proceso creativo, el proceso mental está presente. ¿Sabes? Uno se pasa la vida diseñando. Desde que uno abre los ojos, tú estás diseñando. Haciendo composiciones, te despiertas, ¿no? Y tú organizas tu café, tu tortilla, tú quieres como luzca. Claro. Te lavas los dientes, tú te paras frente al espejo y tú te organizas de cómo tú quieres hacerlo, o sea, cómo quieres ponerte los zapatos, cómo quieres hacer. Uno está diseñando inconscientemente el orden, ¿no? Todo el tiempo. Una locura. Incluso en el desorden también. Claro. Sí. ¿Qué desorden es aceptable, no? ¿Y cuál dices, no, esto ya es demasiado, güey? Sí. O sobre todo el método, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le huyo un poco al método. Particularmente, a mí no me gusta agarrar la misma avenida, la misma calle todos los días para ir al trabajo, aunque sé cuál es la más corta. Prefiero agarrar una larga, pero ver distinto. Sí. ¿No? O me gusta la que se ve más bonito, aunque tal vez no sea la más rápida, ¿no? Porque a mí dices, también bueno, me gusta. Es un placer pasar por Paseo Montejo, ¿no? Por así decirlo. Y claro, prefiero pasar por ahí, aunque puede ser que esté más transitado, pero es un gusto, ¿no? Sí. Está padre que estamos cayendo en cuenta, o mejor dicho, estamos reconociendo que es completamente válido y lo disfrutamos cuando estamos en un mundo en donde la eficiencia, el KPI, el llegar de un punto a otro de la forma más eficiente, pues es como premiado o habla de inteligencia. Nivel de productividad, ¿no? Sí, cuando la inteligencia no creo que esté relacionada con este placer de las cosas. Yo siento que hay una cosa que hemos perdido y que me encantaría a mí personalmente trabajar, que es la ingenuidad. O sea, hoy en día la ingenuidad es solamente permisible en la infancia y en la niñez. Sí. Pero ser un adulto ingenuo está mal visto. Porque se supone que tú tengas que tener tus cosas muy claras, tus objetivos muy claros. O sea, pero andar por la vida con cierta ingenuidad ya no nos está permitido eso, ¿no? Claro, yo quisiera, no se vale. Yo quisiera hacer, como decía un artista cubano que también decía, o sea, mi objetivo es ser el niño que fui, ¿sabes? Como que alcanzar otra vez. Descubrir el niño que fuiste es algo genial. O sea, descubrir el niño que fui, o sea, es algo interesantísimo de plantearse, ¿no? Porque todo hoy en día difícil, ¿no? Todo es como súper pautado y todo es... Y dentro de estas cuestiones que platicamos, como de la vida cotidiana, cómo metemos el arte, la composición, ¿cómo metes un poco de esta agenda, vamos a llamarla agenda social y creativa, a tu obra? Yo trabajo todos los días. ¿Descansas algún día de la semana? Los lunes. ¿Pero incluso de pintar? Sí, yo necesito un día... San lunes decimos aquí. Sí, yo necesito un día no entrar aquí. Ya. O sea, yo me descubrí un día que yo me levantaba los lunes con miedo. Me lo decías. Con miedo a empezar el día. Sentía como taquicardias. Sí. Y de pronto me di cuenta que, que había un condicionamiento mental ahí muy fuerte. Y entonces ahora hago un ejercicio que es que el día que descanso es el lunes. Cuando todo el mundo empieza su semana con la ansiedad de empezar, yo estoy descansando. Y ese día trato de hacer lo menos posible. O sea, una de las cosas que más me gusta es no hacer nada. Pero me cuesta trabajo no hacer nada. Precisamente por eso que decimos, ¿no? La productividad, cómo debemos actuar todos los días. Sí. Saludos. Sí. Entonces, yo trabajo todos los días, o sea, porque para mí trabajar en arte no es un trabajo en sí mismo, o sea,
es algo es como un funcionamiento vital dentro de mí, es como respirar, qué sé yo, es como hacer algo que tú haces día a día y no reparas en, que estoy trabajando mucho en arte, ¿sabes? No, para mí, y si de contra eso te pagan, mejor todavía, ¿sabes? Pues a todo dar. Buenísimo, ¿no? Claro. Buenísimo. Sí. ¿El lunes tampoco abre cafetería o sí? El lunes descansamos todo el mundo porque esto ha empezado... Si no, no sería un descanso, ¿no? Con un equipo muy completo. muy pequeño. Completo, sí, sí. O sea, esta iniciativa somos 3 personas, entonces hay que descansar, ¿sabes? Porque, claro, ¿no? Válido. Sí. Y sí, descansamos el lunes y el resto ya de los días estamos abiertos al público. De acuerdo. Sí. Pero íbamos con esto al tema de la agenda social y cómo lo metes a tu obra, ¿no? Y estas cuestiones, ¿cómo refleja tu obra alguna de estas ideas que platicamos? Es decir, la productividad, la creatividad del día a día, la composición del día a día, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver o cómo crees tú que va diluido por ahí? Yo ni sé, o sea, yo no intelectualizo absolutamente nada de lo que hago. Lo haces. De hecho, yo quiero que mi trabajo cada vez esté más privado de mis condicionamientos mentales. O sea, mis condicionamientos mentales... Está difícil, ¿no? Para mí son un obstáculo muy grande a la creatividad. Ya. Porque es muy fácil caer en la trampa y no sale con la misma... No siento que, al menos a mí, que no sale con la misma frescura las cosas. Entonces yo no trato de reflejar esas cosas o de expresar esas cosas en mi trabajo. O sea, yo... Incluso una cosa que realizo es, si hice un cuadro así hoy, voy a tratar de ver cómo funciona al otro día diferente. O sea, cómo plantearme las cosas cada día con un matiz diferente. De acuerdo, ajustando una tuerca, ¿no? Cambiando algo. Sí, no sentarme a planificarlo, a ver cómo lo voy a hacer, sino descubrirlo. De acuerdo. Sí, sí, descubrirlo. Y esa improvisación te da tranquilidad, ¿no? También al mismo tiempo, porque sí, entonces está fuera de mí, está como lo que salga es lo que sale. Claro, es que muy enfocada en potenciar el proceso, porque estamos tan obsesionados con los resultados y con cumplir objetivos, que en esa obsesión echamos en tierra toda la riqueza y la belleza que tú puedes experimentar en el proceso. Estás tan obsesionado con terminar el cuadro que antes de empezar el cuadro ya el cuadro estaba terminado, o sea, ya no había nada que hacer. Sí, ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes? Me gusta cómo la intención de desligar la parte mental como mencionaste, ¿no? Sí. Los condicionamientos mentales que tenemos con el trabajo o con el desarrollo del arte. Sí. Y si lo traducimos a una actividad de trabajo común y corriente como cualquier profesión, es un poco difícil porque a veces hasta un proceso que ni siquiera es artístico, por ejemplo, el trabajo, los alcances que tiene una persona en su oficina, se ven influenciados por la forma en la que ves el mundo. Claro. Posiblemente tú entres o el trato inclusive con la gente que te rodea es de una forma porque tú concibes el mundo de esa manera y luego en tu evolución dices, no, creo que estoy siendo muy duro o muy blando y debería cambiar y empiezas a manejar las cosas de manera distinta. Sí está relacionado con factores mentales y de percepción propia. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero lo arreglas, ¿no? Diciendo, ok, me permito modificar las cosas en un proceso de experimentación, pero siempre dando la espalda a la parte sentimental o de los condicionamientos mentales. O intelectual, exacto, como decías. Sí. Parte de esto es que en la mezcla metes expos de artistas distintos, ¿no? Sí. Lo cual nos trae también el día de hoy, Ernesto, que mañana, jueves 18 de mayo, pues abre la expo de... ¿en qué consiste? Platícanos. La expo, mañana inauguramos la exposición de un artista cubano que se llama Roger Toledo. Un amigo que estudió conmigo en la escuela. De acuerdo. Hace años allá en Cuba. Y nos hemos reencontrado aquí en la ciudad y lo invité porque parte de esta iniciativa, de este proyecto es que esto no vaya
gira en torno a mí todo el tiempo, sino que también el hecho de invitar a otros artistas y eso es como extender un poco eso, ¿no? Entonces, mañana estamos inaugurando esa exhibición, que es un proceso muy lindo porque Roger, desde que estudiábamos, siempre fue un alumno así como un compañero de clase que a mí siempre me gustaba lo que hacía, ¿no? Tú sabes que siempre hay compañeros con los que más te identificas. Lo tuyo es chido. Sí, y otros que no tanto, ¿no? Y entonces... Los malos, sí, pero no pasa nada. No, pero sí, desde que nosotros estudiábamos siempre vi el trabajo de él, me gustó y ahora mira, la vida da vuelta. Estábamos hablando de eso, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 5 años atrás que íbamos a estar aquí hoy, tú haciendo una exposición en mi espacio? O sea, eso era inconcebible hace años, impensable. Pues un sueño, ¿no? También como tener un lugar que otros artistas puedan mostrar lo suyo. Sí. Qué genial. La idea es que este sea un espacio abierto a artistas de todo tipo y de todas clases. O sea, no es un espacio de artistas cubanos en Mérida, Claro. es un espacio para artistas de todo tipo. Diversidad total. Sí. Los mismos mexicanos, cubanos, de todas partes. Porque sean buenos. Sí, claro. Sí. Diversidad de problema, ¿no? Calidad, o sea, estamos buscando también calidad, esa cosa democrática de que aquí puedes poner cualquiera, eso en la vida real eso no funciona. Claro. Si no, Siendo honestos y francos, ¿no? o sea, Buenísimo. si no es una locura. Entonces, ¿qué podemos esperar un poquito de la expo? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Que la gente escuche dónde está el taller. Estamos ubicados en calle 62, entre 43 y 45, en la calle del Colegio Bancario. Y la exhibición va a estar un mes, del 18 de mayo al 18 de junio, y vamos a estar aquí todos compartiendo y disfrutando del proceso de Roger, y de paso ven el estudio y ven lo que estoy haciendo y ya. Eso es más diverso, más enriquecedor y todo, ¿no? Sí. Claro, Y el espacio está súper iluminado. así Clarísimo. es. Y además te puedes tomar un cafecito, puedes echar. Sí, te puedes comer algo. ordenar un sándwich cubano delicioso, te puedes ordenar un café, lo que quieras. Estamos haciendo unos licuados maravillosos hicimos uno de mamey con leche de coco, que está espectacular. Temporada, ¿no? Porque Quedó un poco. sí, bueno, ¿sabes qué? Es que yo no tomo leche. Entonces en Cuba se toman licuados con leche. Y yo dije, pero yo quiero tener licuados que no tengan leche, porque yo quiero tomar licuados, ¿sabes? Buenísimo, buenísimo. Antes de que nos vayamos, que se nos acaba el tiempo, Ernesto, Vale. y darte las gracias, ¿qué quisieras agregar para la gente que nos escucha y que puede venir a visitar este sitio? Que nos visiten, que prueben en nuestro espacio, que la idea que estamos haciendo es brindar un espacio cultural diferente, quizás en la ciudad, un acercamiento diferente a los procesos creativos, y que bueno, ya estamos. La idea es ir avanzando día a día, hacer cosas diferentes. Compartir, sí, esto es un compartir, hermano. Totalmente. Ernesto García Sánchez, Taller 62, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chana, Sí. Gracias, Ángel San. Estaremos haciendo estas dinámicas más seguido. ¿Verdad? Más arquitectura en sitio. Buenísima la idea de ustedes. Gracias. Gracias por invitarme. tenernos. No, gracias por Hasta invitarme. la próxima entonces.